El cerebro es el órgano más importante del ser humano, ya que pueden funcionar adecuadamente los demás y sus señales serán enviadas al vacío si no son procesadas correctamente por este órgano. El cerebro es el encargado de procesar la información del exterior a través de un proceso llamado sensopercepción, en el cual se ven involucrados innumerables procesos químicos, eléctricos, biológicos, entre otros. El proceso de sensopercepción se da cuando un órgano sensorial capta un estímulo del exterior a través de los impulsos nerviosos, es llevado a una zona específica de nuestro cerebro, que se encarga de interpretar, acomodar la información en nuestros esquemas previos para realizar complejos actos de la vida cotidiana. En un cerebro normal, más de 100.000 millones de células reciben estos estímulos y son transmitidos a su vez en señales a todas las partes del cuerpo. En esta ocasión, hablaremos específicamente del sentido de la vista. Para tal efecto, lo dividiremos en las estructuras anatómicas del ojo, los receptores sensoriales, las estructuras cerebrales, las alteraciones, la importancia del sentido de la vista, su relación con la psicología. La conjuntiva es la membrana que tapiza la cara interior de los párpados y la esclerótica. La córnea es la zona central de la esclerótica, transparente y abombada. La esclerótica es la membrana exterior del globo ocular, la que le da forma y consistencia al ojo. Coroides es la membrana intermedia del globo ocular, profusamente irrigada por vasos sanguíneos. La retina es la membrana más interna del ojo y la que contiene sus células fotosensibles, los conos y los bastones. El cristalino es el cuerpo sólido, elástico y transparente que modifica su curvatura en función de la distancia a la que se encuentran determinados objetos. El iris es el disco de color, cuyas células musculares abren o cierran la pupila. Humor vítreo. Es un gel transparente que ocupa la zona situada detrás del cristalino y limitada por la retina. La mácula o mancha amarilla es la zona más sensible de la retina. La papila óptica es el lugar donde el nervio óptico se une a la retina y donde se encuentra el punto ciego. Los receptores son llamados bastones y conos. Son células nerviosas especializadas en emitir señales eléctricas cuando les alcanza la luz. La función del resto de la retina y del propio cerebro es darle sentido a estas señales, extraer la información que les sea de utilidad desde el punto de vista biológico. En la retina nos encontramos con varios tipos de células dispuestas en 3 capas. Podemos distinguir entre las células fotorreceptoras, las bipolares, las ganglionares. En la capa intermedia se hallan también las células horizontales y las amácrinas, que conectan los fotorreceptores con las bipolares y las bipolares con las ganglionares respectivamente. En cuanto a los fotorreceptores, que no son sino neuronas modificadas, cabe distinguir entre los conos, que son células con campos receptores pequeños que se hallan concentrados fundamentalmente en la zona central de la retina y que son responsables de la visión de alta resolución espacial, de la visión diurna y de la del color. Por otro lado, los bastones son células con campos receptores mayores que se encargan de la visión periférica y crepuscular de baja resolución. Simplificando, podemos decir que dichos cambios codifican de forma convergente y estimulan finalmente las células ganglionares, que generan las potenciales de acción e impulso nervioso y que transmiten entre sí. Ahora de manera divergente, la información resultante del análisis retiniano hacia los centros visuales. Como ya vimos antes,
Cada ojo contiene más de 125 millones de receptores. Las dos retinas envían la información a dos nidos de células de tamaño de un cacahuate, por decirlo de alguna manera, en el interior del cerebro de los cuerpos geniculados laterales. Esas estructuras, a su vez, envían sus fibras a la zona visual de la corteza cerebral, que en concreto se dirigen a la corteza estriada o corteza visual primaria. Desde ahí, después de pasar de capa en capa a través de varios grupos de células conectadas sinápticamente, la información se envía a varias áreas visuales superiores vecinas. Cada una de ellas envía información a varias áreas diferentes. Cada una de estas áreas corticales contienen 3 o 4 estaciones sinápticas, lo mismo que la retina. El lóbulo cerebral más posterior, el lóbulo occipital, contiene menos una docena de estas áreas visuales y muchas más están alojadas en el lóbulo parietal y temporal, justo delante de él. Alteraciones. Existen varios trastornos asociados con lesiones que afectan la visión. Como sabemos, es un sentido importante que participa en la mayoría de los procesos perceptivos. Los trastornos que se representan en la visión se dan comúnmente por las lesiones ocurridas al núcleo geniculado lateral. Dentro de las enfermedades que afectan el desarrollo cognitivo de las personas, son las lesiones que afectan el núcleo geniculado lateral y el tracto óptico, o la parte inferior de las llamadas radiaciones ópticas. Las hemianopsias homónimas son a consecuencia de lesiones en la parte retroquiasmática de la vía visual debido a tumores en el lóbulo temporal o parietal, alteraciones vasculares o traumatismos. Existen derechas, izquierdas, dobles con respecto macular o no, manteniendo el respecto vertical. Hemianopsias altitudinales. Se dan con menos frecuencia y pueden ser superiores, inferiores, simétricas, cruzadas, manteniendo el respecto horizontal. Deben ser neuritis ópticas isquémicas a tumores hipoficiarios y meningios, a meningitis o a ateronas, hemorragias de la arteria basilar, ectasia de la arteria carótida interna o traumatismo. Los escotomas es un área de ceguera parcial o completa dentro de los límites de un campo visual normal. Existen dos tipos. Escotoma absoluto. Hay una pérdida total de la visión en esa área. Escotoma relativo. Hay una pérdida parcial de la visión en el área que permite la visión de algunos estímulos. Aunque pueden ser clasificados por su forma y localización, en cuanto a su forma tenemos que pueden ser circulares, ovales, anulares, artificial. Por su localización, central, paracentral, pericentral, centrocecal, aumento de la mancha ciega y periféricos. El escotoma central es el resultado de opacidades. El escotoma central es el resultado de opacidades en los medios de alteraciones maculares retinianas, del nervio óptico, de coroides tóxicos y glaucoma. La cuadrantopsia es la ceguera en un cuadrante del campo visual unilateral o bilateral. Son del tipo heterónimos u homónimos. Heterónimas, bitemporales superiores o inferiores, binasales superiores o inferiores. Por su parte, las homónimas son derechas, superior o inferior, izquierda, superior o inferior. La agnosia es una enfermedad en la cual se presenta dificultad para identificar los objetos representados de los reales y los estáticos. Dentro de los síntomas que presentan las personas que tienen esta enfermedad, destaca la incapacidad para reconocer significativamente los objetos. Son capaces de copiar dibujos. Se conoce el objeto, pero no se puede dar su nombre. Fallan al identificar un objeto que ven. Identifican un objeto mediante otros. Fallan al imitar el uso de un objeto. Fallan en la categorización semántica de los objetos. Fallan en el conocimiento de atributos semánticos. Fallan al dibujar un objeto en cuestión. Son capaces de describir detalles de los objetos. La prosopagnosia es la dificultad de una persona para reconocer caras, incluyendo la suya propia. Los síntomas que se destacan es el déficit específico en el reconocimiento,
diferencias de caras humanas y no humanas, diferencias entre características específicas de una cara, diferencia de sexo, estima la edad aproximada de una persona, diferenciar los estados de ánimo. La importancia del sentido de la vista radica en que el ser humano utiliza este sentido. Podemos entender entonces que los sentidos estén vinculados entre sí. Un ejemplo claro son los niños, que comienzan a hablar por primera vez, observan los labios de las personas. Gracias al sentido de la vista, conocemos las formas, colores y nos hacen experimentar sentimientos y sensaciones. Incluso tienen que ver hasta con la elección de la pareja y la toma de decisiones. Relación del sentido de la vista con la psicología. Para el psicólogo es imprescindible tener un panorama de las alteraciones que se pueden dar en relación a los sentidos, estructuras que intervienen, procesos químicos y eléctricos, ya que se amplía el campo perceptual de los diagnósticos diferenciales que se puedan suscitar en relación a la problemática planteada. Esto conlleva a una adecuada canalización del profesional idóneo para el paciente, neurólogo, médico, psicólogo. La deficiencia de este sentido puede ocasionar alteraciones motrices, así como la disfunción en las relaciones sociales por medio de no reconocer los rostros.